se les aparece un mensajito, por favor colocar aceptar. Listo, entonces, eh, en esta ocasión el profesor Luis Flores presentará la experiencia titulada Las rutas del aprendizaje y su impacto en el desarrollo de competencias matemáticas. Luis Flores es docente en el área de matemáticas y física con preparación y experiencia profesional en el campo de la formación docente, las matemáticas, la pedagogía y didáctica de la enseñanza de estas ciencias. Es coordinador de investigación en Hamilton, Colombia y miembro de la Comisión Gestora del Plan Nacional Decenal de Educación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, de 2016 a 2026. Entonces, profesor Luis Flores, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos los profes que nos acompañan. Mi nombre es Luis Flores. Yo soy docente para la alcaldía de Montería. Evidentemente, pues tengo experiencia en formación docente en Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar con la multinacional del Grupo Éxito. He participado en la creación del Plan Nacional de Educación, en la comisión gestora y viajo a lo largo del país capacitando docentes, mirando colegios, tratando de hacer nuestra práctica mejor. Bueno, antes de empezar, quiero comentarles mi historia, es decir, yo antes de finalizar la universidad tengo la oportunidad de asistir a un colegio y empiezo a mirar este tema del hacinamiento, empiezo a mirar que muy pocos estudiantes realmente tenían eh, como un amor, un compromiso por el estudio, teníamos muchos profes desmotivados, yo veía que este tema de la educación y la enseñanza y el aprendizaje no era tan óptimo. Entonces, desde allí surgió en mí una duda, ¿cómo podemos hacer que estos procesos de enseñanza y aprendizaje sean mejores? Y esta duda es la que aún hoy en día pues, me mantiene estudiando, me mantiene hablando con docentes. Cuando viajo, por ejemplo, al exterior, trato siempre de buscar rectores, coordinadores, personas que estén relacionadas con este gremio para preguntarles cómo lo están haciendo, ¿sí? Entonces empecemos hoy con esta pequeña presentación que les voy a mostrar de algún trabajo pues, que he venido desarrollando en algunas regiones del país. Se llaman las rutas de aprendizaje y su impacto en el desarrollo de las competencias matemáticas. Cuando nosotros observamos todos estos rankings, es la idea general pues, que voy a plantear hoy, empezamos a mirar que a nuestro país no le va bien, ¿cierto? En las pruebas en general y en matemáticas tampoco. Si observamos otras pruebas internacionales y siempre miramos el tema de la prensa, siempre vamos a ver que prácticamente estamos nosotros siempre en los últimos lugares, nuestros promedios en todas las comparaciones no son tan buenas y si miramos las pruebas nacionales, vemos que prácticamente casi nunca superamos 50%, entonces nosotros decimos, bueno, si el IFE plantea 4 niveles de desempeño, que es uno 2 3 4 se supone que el segundo llega al 50%. ¿Qué pasa con los desempeños que antes se llamaban satisfactorio y avanzado? ¿Por qué nunca nuestros colegios, en su mayoría, no llegan allá? Entonces, miramos que existe un problema, ¿cierto? Si vamos a los colegios, nos vemos lo mismo. Nos vemos que hay regiones que son un poco más, digamos, pobladas, donde tienen un poquito más de resultados, si hablamos en términos de pruebas estandarizadas, y otros que no. Entonces, nos encontramos con estos conceptos, ¿verdad? El concepto primero de competencias. Cuando empezamos a mirar en el vocabulario de los docentes el tema de las competencias, la mayoría nos habla de saber hacer en contexto, que es una de las definiciones que tiene el INFES. Si buscamos en el ministerio, tenemos definiciones como integración de habilidades. Si buscamos en documentos más antiguos, encontramos la integración del saber, el hacer y el ser. Y si empezamos a buscar en la literatura, nos damos cuenta que este concepto es un constructo, es decir, con el paso del tiempo se va enriqueciendo, hay conceptos grandes y pequeños. De hecho, a veces se utiliza indiscriminadamente el aprendizaje, las evidencias de aprendizaje, la competencia. Lo hablaba antes con el profe Pedro. Ojalá que muchos docentes se preguntaran en realidad cuál es la fundamentación de esto, cómo realmente nosotros podemos utilizarlo para poder implementarlo en nuestras aulas. De hecho, como ustedes saben, toda la literatura de la de la empresa, ¿cierto? Desde el mundo laboral. Y entonces, ¿qué pasa? La crítica que se le hace a la competencia se intenta hacer una adaptación
hacia la educación básica y media. De hecho, mira, un autor centroamericano que nos decía que prácticamente todas las metodologías que existen para identificar competencias existen para el trabajo, ¿verdad? En la educación básica y media sería preventiva, ¿cierto? Tratar como de predecir el niño qué competencias como generales necesita para poder insertarse en el mundo laboral o en su vida. Entonces resulta que nos venimos a la estructuración curricular en Colombia. En Colombia existen referentes de calidad, existe una literatura con los lineamientos curriculares de antes de 2000 y luego existen los estándares básicos de competencias que ya van digamos, ya van a cumplir casi 20 años, ¿cierto?, desde que se publicaron. Entonces, esto marca, digamos, un referente para la evaluación. Es decir, hay profesores que lo hacían muy bien y hacían, digamos, actividades que se encontraban como por acá en este nivel, otros que se encontraban más o menos por debajo. Entonces, en la estandarización nos dio como un marco de referencia para la evaluación en Colombia y para nosotros guiarnos. Luego, como ustedes saben, en los últimos, desde 1980 hacia acá, han existido, si no estoy mal, más de 40 ministros. El promedio de duración de un ministro creo que es como un año, ¿cierto? Creo que la ministra que más duró fue la ministra Belén Guay, del gobierno de Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Miren que prácticamente cada ministro viene como con una tendencia, por ejemplo, luego entonces crearon este tema de referente de actualización curricular en una propuesta se llamaba PIT-HME, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se integran los DBA, que es el Derecho Básico de Aprendizaje, que es como un subconjunto de los estándares, es decir, que se garantice a que el niño como mínimo tenga derecho a que en ese grado obtenga ese aprendizaje, ¿cierto? Que se considera básico. Entonces resulta que también hay otro subconjunto que se llama la matriz de referencia, es decir, el IFES utiliza los estándares básicos como referente para la evaluación en Colombia. Pero entonces esta matriz de referencia nos detalla unas competencias que evalúan, unos aprendizajes, unas evidencias de aprendizaje y con la metodología de modelo centrado en evidencias, finalmente llegan a una tarea y de estas tareas se diseñan las preguntas. Entonces, estas preguntas que a los niños les colocan en todo nuestro sistema, por ejemplo, antes se hacían tercero, quinto, séptimo, noveno, 11 y finalmente pueden saber pro, tienen como referente a la matriz de referencia. Por ejemplo, ahora últimamente estaban aplicando las pruebas de valor para avanzar que también tenían la misma conceptualización. Entonces, en más de 100 países en el mundo se está empleando el enfoque por competencias. Si vemos entonces la matriz de referencia, es como una consecuencia de poder evaluar el sistema. Vienen luego lo que es la malla de aprendizaje, que hace una articulación de los DBA grado a grado. Y también tenemos las orientaciones pedagógicas para poder diseñar los planes de clase, ¿sí? Entonces tenemos estos referentes de calidad en Colombia. Cuando empezamos a buscar en Internet modelos de mallas curriculares, encontramos por la autonomía que tienen los colegios muchos cuadritos, ¿cierto? Cuadritos grandes, cuadritos medianos, cuadritos pequeños, tenemos modelos verticales. Una vez cuando estaba en el ministerio, creo que le escuché a uno de los funcionarios que en Colombia existían más de 250 modelos diferentes de estas estructuras, unas más fáciles de entender que otras, ¿sí? Entonces recuerden que el jefe del área, los profes usualmente se unen y según la interpretación que tengan de los documentos, ciertos referentes en Colombia, van adaptando sus modelos y por autonomía pueden hacerlo. Entonces, yo empecé a hablar esto con varias personas y empecé a decir, bueno, pero esto puede tener un mejor orden. ¿Por qué no hacer, digamos, algo mucho más de pronto reducido, pero que tenga una secuencia de pronto más estructural? Entonces resulta que empezamos a ver en los libros unas macroestructuras, ¿cierto? Se toman los estándares y se traducen en unos como planos de contenidos, consecuencias que van desde transición hasta grado 11. Eh, el gobierno ha intentado que los profes en Colombia no se centren tanto en los contenidos, pero parece ser que la ruta disciplinar del contenido, que primero, por ejemplo, el niño mira el barrio, se mira a sí mismo, mira el barrio, mira la ciudad, mira luego el mundo, los continentes. Parece que esta secuencia lógica al profe le gusta porque tiene un orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos planes de secuencia se basan usualmente en contenidos.
Luego entonces vienen las estructuras curriculares, ¿cierto? En Colombia, ustedes saben que se planean estructuras curriculares para 40 semanas. Se integran por direccionamiento de las secretarías en muchos sistemas, se integran las 40 semanas se programan, se integran los estándares, se integran la matriz de referencia, los DBA y se integran los tres desempeños. Se dice que cuando una persona o un estudiante es competente, desarrolla el saber, que es la parte conceptual, el hacer, que es la parte procedimental, y el ser, que es la parte actitudinal. A lo largo del tiempo han agregado otros componentes como por ejemplo eh, la parte, por ejemplo, del saber convivir, ¿cierto? Y otros colegios empiezan a agregarle apellido o a quitárselo. Entonces, estructuras de mallas curriculares en Colombia eh, existen, como les decía, alrededor de más de 200, 250, extraoficialmente, pues escuché esa cantidad, buscando también nosotros, mirando lo que existe en las páginas web de los colegios, encontramos que evidentemente cada quien maneja su propio modelo. Estos son los elementos básicos que hay. Aún así, si se lee de izquierda a derecha, miramos que aunque las mallas tienen la conceptualización de competencia, de aprendizaje, de evidencia, tienen los tres desempeños, al final sigue existiendo el contenido, que de hecho en muchos colegios termina siendo lo más relevante. Entonces, en la crítica que se le hace el enfoque por competencias, una de las críticas es la reducción de los aprendizajes. Por eso, cuando miramos la matriz de referencia, miramos que evidentemente hay un grupo de aprendizajes que se evalúan y otros que no, ¿cierto? Entonces recuerden que por teoría de los estándares se supone que deberían alcanzarse y superarse, como si fueran el límite de un conjunto. Eh, y entonces resulta que cuando hacemos transformaciones curriculares en los colegios, prácticamente nos quedamos aplicándole ese barniz, ¿cierto?, de conceptualización por competencia, pero nos terminamos remitiendo al contenido. Entonces, hay un problema, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, tomo los conceptos de qué es la línea, de qué es el círculo, de qué es el triángulo, de qué es el cuadrado y cuáles son las clasificaciones según sus lados de memoria, y aplico ese examen al final del periodo, puedo mirar que los niños salen muy bien en la evaluación que yo realizo. Pero luego cuando viene el gobierno y me evalúa por competencias con la matriz de referencia, por ejemplo, con Evaluar para Avanzar, miro una diferencia entre lo que yo estoy evaluando, que el niño me saca casi 5, ¿cierto? Y lo que me está evaluando las pruebas externas. Entonces existe una disparidad allí, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos rutas, cierto? Utilizamos una gamificación, entonces colocamos nuestros estudiantes y hacemos como una secuencia, y entonces vamos creando niveles, ya sea con la matriz de referencia, ya sea con los estándares o ya sea con cualquier programa, y los niños van a poder mirar su nombre donde se encuentra aplicando gamificación, y se les coloca a ellos retos muy puntuales y se les brindan las herramientas para que ellos vayan superando los retos en esos niveles. Entonces resulta que, por ejemplo, en matemáticas, yo utilicé una herramienta que se llama dartquiz.com. Entonces tracé unas rutas con ellos y coloqué a los niños a superar los niveles. Eh, Inicialmente necesitamos bastante apoyo de la tecnología. ¿Por qué? Porque Dartquiz, por ejemplo, me ayuda a mirar eh, cuando el niño, digámoslo así, aprueba o no aprueba el nivel. Entonces, como tenemos grandes grupos, no sé, en el interior del país, pues he revisado algunos colegios y casi siempre manejan más de 30, 40, 50 estudiantes. El hecho de controlar los aprendizajes de 40 estudiantes en simultáneo para nosotros es un reto. Hay veces que, por ejemplo, solamente tenemos una hora de clase al día de matemáticas. Entonces, utilizando estas herramientas, resulta que el software automáticamente califica al niño, puede ser online y offline, y nosotros vamos diciéndole, mira, toma estos 20 ejercicios, realízalos y cada vez que lo supere, por ejemplo, más de 18 ejercicios de 20, usted supera el nivel. Y entonces vamos cogiendo todos los estudiantes y los vamos subiendo de nivel y subiendo de nivel. Listo, este es un experimento, empezamos a hacerlo hace 10 años. Y resulta que este, por ejemplo, da quiz, ¿cierto? En la parte superior, va calificando a cada uno de los estudiantes y tiene muchos módulos. Este es un ejemplo, se puede aplicar con otro software y se puede aplicar, de hecho, solamente con los aprendizajes o de los estándares o de la matriz de referencia o de los DBA. Entonces resulta que en este tiempo lo aplicamos y adivinen, por ejemplo, se ha aplicado en lo que es Córdoba, parte de Antioquia y ha generado muy buenos resultados.
Por ejemplo, casos de éxito. Miren este colegio. Este colegio era uno de los últimos en Valencia, Córdoba. Era un colegio rural. En el año 2021 más o menos sacaba un promedio de por debajo del 40%. Entonces, más o menos les explico, según mi experiencia, cómo están los colegios. Un colegio rural que tenga variables, digamos, bastante complejas, ¿cierto? Que la calidad no sea tan buena, va a ubicarse en Colombia por debajo del 40%, según mi experiencia. Un colegio rural más o menos normal está entre 40 y 50%. Entonces miren que este colegio algunas veces en su variación estaba por debajo del 40%. Resulta que a mí me nombran como profesor en este colegio, es uno de los casos, y nosotros empezamos a implementar estas rutas para desarrollo de competencias matemáticas, de lectura, de ciencias sociales, de ciencias naturales y de inglés. Y en 2 años, este colegio que es rural, con unas condiciones complejas, incluso hasta de difícil acceso, logró subir 10 puntos, ubicándose en el primer lugar en ese municipio. Es decir, imagínense que la inversión en los colegios urbanos de este municipio, que es Valencia, Córdoba, que es zona de conflicto, mi nombramiento era en unas plazas especiales de conflicto, eh, a los colegios urbanos le invertían alrededor de 150 o 200 millones y este colegio solamente se le invierte unos 25 millones, 30 millones años. Entonces, la idea fue demostrarle a los profesores que era posible generar resultados en los aprendizajes de los estudiantes y sobre todo, cuando uno logra esto en estos colegios, hay un impacto en el desarrollo social. Porque resulta que, como ustedes saben, la tasa de ingreso a la universidad para las zonas rurales es inferior, muy inferior al 10%. De hecho, si no estoy mal, está como en el 3 y en el 5. Resulta que cuando estos estudiantes empiezan a arrojar estos resultados, porque se intenta dar un desarrollo en todas estas áreas, imagínense que el 25% de estas promociones ingresaron a la universidad. Incluso en Medellín, algunos se fueron becados. Como esto solamente es un caso de éxito, como les digo, también se probó un colegio privado con condiciones mucho mejores. Y este colegio, que es el Liceo Café Estudiante ayer en Córdoba, se convirtió en el colegio número uno en todo el departamento en matemáticas, aplicando las rutas de aprendizaje. Luego, el año anterior, se aplicó también en este colegio que les mostré anteriormente, en San Andrés de Sotavento, Córdoba, en el Colegio Filadelfia, ubicándose en el primero en el municipio. Y lo que nos dice, lo que nos da el indicio es que cuando nosotros aplicamos estas rutas en Niño B, organizamos muy bien la secuencia, no estamos perdidos como de pronto lo mostré al inicio, en estas secuencias largas, en estos formatos tediosos, se pueden evidenciar, lo hemos venido mostrando, de hecho es mi trabajo doctoral, mirar estos casos donde en estos colegios que están distantes con diferentes situaciones, cómo ver cuál ha sido la evolución, cuál es el impacto que genera en las competencias, en específico en mi área, en matemáticas. Entonces, esto fue lo que se aplicó. Las conclusiones es que aplicando las tecnologías, aplicando cambios en la metodología de currículo, la idea es mirando, ¿cierto? Lo que nos puede a nosotros funcionar o no nos puede funcionar en nuestras aulas. En la actualidad, pues yo continúo probando modelos, mirando cómo puedo aplicar estas estrategias online y offline, y también, por ejemplo, en colegios que no tienen ninguna conectividad, que no tienen ningunos equipos, con sistemas manuales, nos ha tocado por imprimir hojas y mostrarle a los niños dónde van, utilizando estos conceptos, ¿cierto? Que les gusta tanto de los juegos, no sé en sus colegios, pero nosotros pues tenemos a nuestros niños que les gusta mucho jugar, mucho más que las clases, y les deja aprovechar todo esto. Eh, Ahora me encuentro con unos ingenieros de Perú tratando de realizar un pilotaje, mirando si estas rutas las podemos llevar a un software propio, donde los docentes puedan montar rutas, ¿sí? Y que los padres de familia y los docentes puedan mirar la evolución, cómo van los chicos, ¿sí? Y que ellos mismos se tracen retos, porque cuando nosotros llegamos a un aula y nosotros damos nuestra estructuración curricular digamos nuestros contenidos programáticos, a veces eh, quiero decir que muchos de nosotros los docentes ni siquiera entendemos en realidad qué vamos a desarrollar en ello, qué competencias, qué habilidades, y no hay un norte como tan claro, ¿verdad? En una universidad, por ejemplo, por lo menos cuando uno se matricula, tiene toda su malla curricular, lo que ve este semestre, este otro y el otro. Bueno, la mayoría de los colegios donde yo he visitado por mi experiencia,
los documentos o no están bien ordenados y el padre de familia ni el estudiante tienen pues muy claro eh, qué es realmente lo que él debe aprender durante todo su periodo o su trayectoria escolar, que es, digamos, el lenguaje que está utilizando ahora mismo, está de moda en el ministerio, la trayectoria es completa, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Disculpa de pronto si no fui pues, más preciso, técnico en algunos detalles. Les agradezco mucho haber escuchado pues, mi experiencia. Muchas gracias a Profe Pedro y a la Universidad de los Andes y a UED por esta oportunidad. Muchísimas gracias, profesor Luis. Qué gran presentación. Doy inicio oficial a la sesión de preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta podrá escribirla en la parte inferior derecha de sus pantallas. Profesor Luis, mientras acumulamos algunas preguntas de casualidad, ¿le gustaría mostrarnos algo? Bueno, me permite un momento. Eh, sí, voy a compartir algo. En este momento no estamos viendo su pantalla. Ok, ya voy a compartir. Gracias. Entonces, ok, sí, sí puede ver. Ok. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, bien, con apoyo, recursos, buscando con empresas privadas, logramos desarrollar más o menos esto. En esto estamos, en un software educativo que pueda tener rutas. Esto es una versión que la probamos el año pasado. Por ejemplo, el niño ingresa en cualquiera de los módulos y el niño, la idea es que se vaya como lo mismo, o sea, de forma online y offline el niño vaya ingresando a cada uno de los módulos que se creen de cualquier asignatura, el profe planee su ruta y el niño se le vayan activando los botoncitos y existan, por ejemplo, exámenes aleatorios, retos, y cada vez el niño lo va probando y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en las matrices que vamos a realizar para que las tareas que nosotros le coloquemos a nuestros estudiantes puedan evidenciar el desarrollo de las competencias de ellos. Entonces, en esto estamos, ¿sí? Lástima, pues aquí me hace falta una clave para mostrarles cómo van a ser más o menos los exámenes interactivos donde el niño marca. La idea es que el mismo software genere una retroalimentación, que diga, usted tiene falencias de pronto en estos aprendizajes, en estos, de pronto en estos componentes, tiene que fortalecer más y le lleve como un historial al estudiante. Esa es la idea de cómo desarrollar esto. No sé si ya alguien haya escrito alguna pregunta o alguna duda Sí, que tenga. tenemos algunas preguntas desde Facebook, entonces esa me parece interesante y es cómo ha afectado la parte afectiva de los niños ese sistema de niveles. Por ejemplo, los niños que alcanzan un nivel alto están más motivados o por el contrario los que alcanzan un nivel más bajo tienen algún menos de motivación o qué han observado en esta parte afectiva de este proceso autónomo. Bueno, como ustedes saben, ahora mismo está el tema de las competencias socioemocionales. La idea de esto es hacer un proceso bastante integral, ¿cierto? Por ejemplo, hemos descubierto que para este enfoque necesitamos más tiempo. Cuando los colegios solamente tienen un fraccionamiento en el horario, que tienen solo una horita y a veces te dan dos, no es suficiente. Nosotros para poder aplicar esto prácticamente aplicamos o la jornada completa o solamente la mañana. Y la idea es no solamente hacer esta ruta con los estudiantes para que sea un proceso mecánico, también tiene un tema de conversaciones. Imagínense que tenemos rutas de películas. Entonces, por ejemplo, en matemática hay unos videos de bloques matemáticos, la serie Numbers. Entonces, también vamos estableciendo durante todo el año videos y contenido y los niños pueden expresarse. Es decir, no solamente, ustedes saben que un ser humano no lo puedo reducir solamente a términos cuantitativos de notas y de seguimiento. Sí, pero también necesitamos sí el rigor, porque si no logramos tener espacios donde el niño pueda identificar qué no sabe, nunca lo podremos llevar digamos, a niveles avanzados, ¿cierto? En el dominio de las competencias. Entonces, no solamente se trata de someterlos a software para que dé algún tipo de resultado, sino generar como un proceso integral, ¿cierto? De todos los profes, hacer rutas con películas, con conversatorios, sacarlo, encontrar problemas en la misma aplicación de nuestro contexto. Entonces,
quise mostrar desde el punto de vista, pues, de rutas, cómo se realiza, pero digamos, una planeación mucho más amplia, ¿sí? Sí, adelante. Gracias. Hay un par de preguntas que voy a unir en una, de Adrián y Orek, que Sí. voy a unir en la pregunta. Si un profesor quisiera implementar esto en su propio colegio, ¿cuál sería el primer paso? ¿Se puede acceder a este material? ¿Se puede acceder a, como a una explicación de cómo realizarlo en su propio colegio? ¿Cómo empezar? Bueno, yo recientemente estuve en Nariño, allá estuvieron más o menos como unos 100 colegios, una formación, estuve explicando cómo ha resultado esta metodología. Básicamente, lo primero es una etapa de formación docente, ¿sí? Todos los docentes, pues, tenemos que entender cómo es el enfoque por competencias, tener claro nosotros mismos primero qué son las competencias, cuáles son las competencias que yo quiero desarrollar, eh, cómo se desarrolla este proyecto integral, donde el profe de artística, por ejemplo, va desarrollando todas estas figuras geométricas y al mismo tiempo el niño va encontrando que las mismas figuras geométricas que hacen artística son las que te van a servir en el pensamiento espacial, ¿cierto? Acá en matemáticas y todo realmente va interconectado. Entonces es un equipo realmente trabajando en pro de que el niño desarrolle una competencia. Entonces, por ejemplo, el profesor de educación física también está aportando al tema, por ejemplo, del movimiento en física. Entonces, es integral, no solamente se trata de matemática. En realidad es que el proyecto logre hacer una transformación social en los estudiantes, dar otra dinámica, romper con la estructura tradicional. En zonas rurales, entonces, el primer paso, ¿cuál sería? La formación docente. Luego, entonces, necesitaríamos los espacios, que es una modificación del horario, es decir, el tema del fraccionamiento se rompe en un proyecto, digamos, integral de matemáticas, por ejemplo, un proyecto de lectura donde todos los días se lee, donde todos los días, digamos, en matemáticas pues está toda la secuencia lógica de qué van a aprender en cada momento. Hay momentos donde hay charlas, hay momentos donde hay películas, hay momentos donde hay software. Entonces, toda la integración de estos componentes, como lo pueden ver, hemos ido obteniendo cada vez, digamos, mejores resultados. En mis estudios doctorales estoy tratando de escribir sobre eso, es decir, por qué ocurren los resultados, cuáles son los cambios pues, que causan. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tendría? Jorge nos pregunta cómo se pueden adaptar estas rutas de aprendizaje a los diferentes niveles y estilos de aprendizaje. Y le agrego un poco de cómo se ajustan estos niveles a, por ejemplo, los estudiantes que tienen ajustes razonables o, digamos, unas capacidades diferentes en matemáticas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando hacemos las rutas de aprendizaje, va a ocurrir algo. Hay estudiantes que tienen dificultades y hay veces que tienen problemas de grados anteriores. Es decir, hay veces que el dominio de la competencia que necesitan, por ejemplo, para desarrollar los contenidos o los aprendizajes de un grado, requieren de unos preconceptos, ¿verdad? Entonces son estudiantes que enseguida en toda la estructura uno va a notar que hay estudiantes que se van muy lejos y otros que van quedando rezagados o en la cola. Entonces, ¿qué sucede? El sistema educativo colombiano no plantea legalmente dónde se van a nivelar estos estudiantes que se nos van quedando rezagados. Por lo menos este sistema de rutas identifica quiénes son los que están de pronto con estas dificultades, incluyendo a veces estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, estudiantes que tienen plan de ajuste razonable, que de hecho, inclusive es muy enriquecedor crearles su propia ruta. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que de pronto tienen algún tipo de discapacidad cognitiva y nosotros mismos podemos crearle, oye, mira, hoy estás en este nivel, la idea es llevarte a este otro y luego a este otro, pero hoy en día lo que se tiene son currículos tan genéricos que en realidad no se sabe hacia dónde están avanzando y si es que están avanzando en algo. Y es más, ni siquiera podemos medirlo, ¿sí? De acuerdo, muchísimas gracias. María Ángel nos tiene otra pregunta y es, bueno, primero un comentario y es felicitaciones por el excelente trabajo, qué importante. Y la pregunta es, ¿qué consejo podría brindarnos a los docentes que trabajamos en colegio privado, donde se debe cumplir con el uso estricto de textos y finalmente se queda la clase en cumplir con contenido, si es complejo el desarrollo de las competencias? Bueno, resulta que yo he encontrado que hay veces que nosotros intentamos, es decir, hay una comprensión que se tiene de los estándares como si fuera una cadena de montaje, ¿cierto? Desde el Taylorismo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que me llegan mis estudiantes en grado 11 supongamos, y mi colegio me exige que yo tengo que aplicar la malla curricular y tengo que enseñarles cálculo, pero hay una situación.
Si yo evalúo a los estudiantes en el dominio de la competencia en los grados anteriores y me doy cuenta que ellos realmente no tienen las competencias o las habilidades necesarias para desarrollar cálculo en ese momento, lo que estoy cometiendo en realidad es un exabrupto. Estoy tratando de explicar algo para lo que los estudiantes no están preparados en ese momento para asimilar. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Los niños prácticamente quedan nuestros estudiantes quedan en un estado como si lo que el profe intentara explicar no tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Al final vamos a ver que la comprensión del cálculo es mínima y es porque se intenta a la fuerza, es decir, empezar ese proceso de enseñanza del cálculo sin tener los conocimientos previos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos colegios nunca plantean el tema de empezar desde donde los estudiantes están. Para mí ha sido mucho más enriquecedor que si el niño que llega a grado sexto no sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar, empezar desde allí y lograr avanzarlo lo máximo que pueda en esos niveles y al final vamos a tener unos mejores resultados que van a ser evidenciables eh, a lo que está ocurriendo, ¿cierto? Que a mí me entregaron mi estudiante con mi porción y no importa si sabe o no, inicialmente se hace como un diagnóstico entre comillas, pero ese diagnóstico no se tiene tan en cuenta porque terminas aplicando la malla que me obligan en el colegio. Entonces, para eso los profes de matemáticas, de hecho, a mí me ha tocado dar la discusión y a muchos compañeros de que nosotros somos los profesionales en el área. Es decir, yo no puedo intentarle enseñar a un niño, por ejemplo, álgebra y operaciones algebraicas si el niño no me sabe operaciones con naturales y operaciones con enteros. Es un exabrupto que estoy cometiendo. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Luis tiene un comentario y es, una de las dificultades que se tienen en las zonas rurales es que no cuentan con internet. Por parte del Estado, algunos no cuentan con celulares o acceso a un plan de internet. Muchas veces el docente debe hacer actividades sin usar el internet. Y yo llevo a esto de que usted al final de su presentación mencionó que les ha tocado casos donde tienen que imprimir el material, ese tipo de cosas. ¿Podría contarnos un poquito más de esta experiencia de cuando los estudiantes no tienen acceso a estas herramientas? Excelente, muy bien. Entonces, resulta que hay una situación. Hay colegios rurales, de hecho, para que usted sepa, profe, en Colombia, que tienen mejores computadores que colegios urbanos. Imagínese que nos ocurren casos donde, por ejemplo, en Sucre, el colegio rural, urbano, no tiene ni un solo computador. Y hay proyectos a veces que llegan en zonas apartadas del territorio nacional que tienen sus computadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es una herramienta, pero la herramienta no va a dar resultado por sí solo. Entonces, si usted tiene una ruta bien orientada, un plan bien orientado, el computador sí digamos, te arroja un resultado. Para hacer un paréntesis, imagínese que un documental que se llama La educación en la nube, de una persona india. Entonces, yo mirando esto un día, tomé los computadores del colegio y los coloqué, 40 computadores fuera, los portátiles, y todos los niños de todos los grados pasaban, así prácticamente tomando unidad de modelo Montessori, pasaban por los computadores, ¿verdad? Y al cabo de unos meses, la mayoría aprendió prácticamente informática sin clases formales. Entonces, evidentemente, cuando hay estas herramientas, es mucho mejor. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos probando el Internet de Starlink, ¿cierto? Algunos colegios se compran la antena, 800.000 pesos, se compra un plan ilimitado y se lleva a los territorios. Bien, su pregunta es, ¿qué pasa cuando esto no existe? Evidentemente hay una realidad que a nosotros mismos, de hecho a mí mismo me ha tocado de mis propios recursos, ¿cierto? Invertir en algunos materiales, compra de algunos diccionarios, a veces a nosotros mismos nos toca comprar ciertas herramientas en una realidad que pasa en Colombia, pero si no tenemos computadores ni equipo, profe, hay que hacer lo posible por hacerlo aún así la ruta con carteleras, uno toma, imprime, ¿cierto? Algunos, digamos, de pronto, algunos niveles y uno mismo a veces le toca asumir el colegio, el material, porque, profe, sin material didáctico es imposible, ¿verdad? Recuerde que con el COMPES a los colegios se le asigna unos recursos, lastimosamente por infraestructura va casi siempre orientada a esto, ¿cierto? A construir cosas que no debería ser así. En realidad, estos recursos deberían ser invertidos más que todo en el tema eh, de materiales didácticos, ¿cierto? Que el profe de inglés tenga su diccionario, el profe de lenguaje tenga por lo menos algunas obras impresas, el profe de matemática, por ejemplo, nosotros tengamos algunos cubitos. Mire, profe, no es lo mismo cuando uno compra, por ejemplo, en Dollar City, su paquete de cubitos, usted los manda a hacer y le dice al niño, mira, te entrego esta configuración de cubitos. Dime cuál es el área frontal o el perímetro. Y miren que el niño es muy diferente, porque es que el niño tiene que demostrarte una composición real de la vida, ¿cierto? Tiene que demostrarte que él realmente domina el dominio, el rango, los conceptos, y no importa la configuración que tú le coloques, él realmente
debe cumplirte, ¿cierto? Con los criterios que tú tengas, o le entregas los cubos y le dices, mira, ármame un cubo que tenga, si cada cubo, por ejemplo, tiene un centímetro cúbico, que tenga 7 centímetros cúbicos en total. Entonces, si el niño tiene la comprensión del concepto, miren que es muy diferente cuando el niño logra tocar. Y para eso no necesitamos mucha tecnología, ¿cierto? Sí, podemos hacerlo con madera incluso en nuestro contexto. Sí, adelante. Muchísimas gracias, profesor. Usted al final mencionaba que hicieron esto en dos colegios, en uno privado y en uno rural, y que vieron pues algunas diferencias, pero me preguntaba si tuvieron que adaptar este sistema de niveles dependiendo de la institución, si cada nivel o el contenido que se trataba debieron lo adaptaron al colegio o se manejó de la misma forma para estudiantes de ambos colegios. Bueno, muy buena pregunta. ¿Cuál es la situación? Los estudiantes de colegio privado usualmente tienen, ellos casi tratan de no perder clases, ¿verdad? Es decir, se dice que aproximadamente solamente nosotros estamos dando el 80%, ¿cierto? Del tiempo en colegios públicos en todo un año académico. Entonces, ¿qué pasa? Todos deben iniciar por la misma ruta. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando los niños tienen mejores bases, los niños automáticamente se te van a ir para allá, ¿cierto? Para el final. Y sucede que cuando se termina la ruta, usted ya sabe que los niños tienen en la base, les aplica pruebas por competencias, igual por rutas, y después usted puede seguir profundizando de ahí en adelante. Es decir, por ejemplo, matemática podríamos llevarlo a un precálculo, a una geometría analítica un poco más avanzada. Es diferente. En cambio que, por ejemplo, cuando nos vienen niños con pocas bases, incluso desde la educación inicial, es mucho más complejo. De hecho, encontramos a niños en grado 11 que prácticamente no ganan, no superan la competencia que establece el gobierno para grado quinto. Entonces, desde allí hay que empezar un proceso. Claro que si usted empieza a nivelar todos estos estudiantes, que lo repito, el sistema educativo colombiano no contempla en qué espacios yo nivelo esos niños, esos estudiantes, si usted hace ese trabajo con ellos de base, de motivación, integrando a los padres de familia, porque ellos tienen que entender este proceso como una ayuda, evidentemente usted va a ver que inmediatamente en el año donde está realizando ese proyecto, se supone que debería obtener un resultado integral, incluyendo las pruebas externas. Eso se debe evidenciar. El cambio en el vocabulario, cuando empiezas a enriquecerlo, cuando el profesor de matemática también lee. Es decir, toma un texto y le pregunta al niño, oye, mira, ¿qué significa equivalente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir rentar? Entonces, es decir, se trata como de volver las matemáticas un poco más, llevarlo un poco más a la realidad, ¿cierto? Y ustedes saben que las últimas teorías pedagógicas lo que buscan es esto. Adelante, sí, otra pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Pues, de hecho, ya se nos terminó el espacio de preguntas o Ok, más preguntas en la parte de comentarios. De hecho, tenemos muchos comentarios positivos acerca de la charla, muchos comentarios positivos acerca de la información y de hecho vemos algunas reflexiones y debates entre los profesores. Entonces, qué chévere porque creo que esa también era su intención, como motivar la reflexión por parte de los profesores de los currículos que manejan en sus propios colegios. Entonces, le agradezco muchísimo por esta presentación. Entonces, ya cerramos este espacio. Le agradezco mucho por venir el día de hoy. ¿Le gustaría agregar algo, profesor Pedro? sí. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, profesor Luis. Muy interesante la presentación. Como se puede dar cuenta, tenemos una asistencia muy nutrida y muy interesada. Entonces, felicitaciones. Con seguridad, muchos de los asistentes se pondrán en contacto con usted para poder tener un poco más de información detallada. Creo que hemos aprendido cosas muy interesantes. Muchas gracias. Quiero agradecer a Mariana por la organización y gestión de la reunión y desearles a todos los colegas una feliz noche. Adelante, Mariana. Gracias, Pedro. Lo que me lleva a profesor Luis puede colocar su correo en la sección de comentarios para que de pronto aquellos que se quedaron con alguna duda, quieren comunicarse con usted o tener de pronto una Ok. charla un poco más personal puedan hacerlo. Entonces, aquí ahora mismo el profesor Luis va a colocar su correo para que quien desee contactarlo, conocer más del proyecto, pueda hacerlo. De nuevo, felicitarlo, profesor, porque tuvimos una asistencia muy alta, el tema estuvo muy chulo y la presentación estuvo muy bien hecha. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y si todos me dan un minutico, me gustaría mostrarles dónde pueden encontrar tanto las referencias y próximamente el video de esta presentación para que puedan ver también las referencias que el profesor Luis utilizó para su trabajo. Entonces voy a enviarles por el chat el enlace a nuestra página web y voy a robarme un momentico la pantalla.
Entonces, en este momento están viendo nuestra página de VD, tenemos en este momento diferentes posgrados, cursos y también tenemos diferentes recursos de libre acceso para que puedan acceder. Uno de estos recursos son el que tenemos el día de hoy, que es el de reuniones virtuales. En las reuniones virtuales podrán ver el acceso a la sala, entonces encontrarán el enlace que siempre es el mismo para las reuniones, entonces si saben que tienen una reunión pero no encuentran el enlace, entonces siempre pueden entrar desde acá. Tenemos el cronograma de nuestras actividades del año, entonces como hoy la del día de Luis Flores, pero al 22 de febrero tenemos una reunión del profesor Pedro Gómez, entonces no se la pierdan, muy invitados, es un sábado, el profesor nos va a hablar sobre el acceso a miles de documentos sobre educación y matemáticas, algunos ya conocerán la plataforma, pero ha tenido varios cambios que seguramente encontrarán muy chéveres y encontrarán también muchos recursos, entonces si les ha pasado que no tienen actividades o que están en un proceso de investigación y no encuentran fuentes en español, entonces les encantará esta charla. Entonces no se les olviden, también encontrarán formulario para postularse y encontrar información sobre cada uno de estos tipos de reuniones virtuales. La del día de hoy es una comunicación de innovación, entonces si oprimen acá podrán encontrar en orden cronológico todas las reuniones de comunicaciones de innovación que hemos realizado. La última es, por supuesto, del profesor Luis Flores, entonces aquí podrán encontrar el resumen de la presentación, encontrarán también el perfil del profesor y aquí si oprimen, pues los llevará a las transparencias que se utilizaron el día de hoy. Si de pronto alguno se lo perdió, si alguno pues vio que pasó una diapositiva un poco rápido, hay alguna información que quiera rectificar, pues aquí tendrá también la presentación. También a partir del día de mañana encontrarán un botón que dice video, entonces para que puedan acceder también a la reunión del día de hoy, lo que se grabó y también lo que se grabó de la sesión de preguntas. Entonces les agradezco mucho por haber asistido el día de hoy, fue una muy buena charla, muchísimas gracias profesor Luis, que tengan una muy feliz noche, muy agradable, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.